Vamos a estar viendo el video de El Iceberg del Chavo del 8, El Molde Merodeador, capítulos prohibidos y más. A ver qué se cuece, a ver este lore, pero o sea, en conclusión, todo está fatal en eso. O sea. Advertencia, el siguiente contenido está hecho para entretener. Con este video no se puede publicar la imagen de ninguna persona. Ya Espartaco lleva meses desaparecido de internet. Sí, ¿verdad? No he El Chavo del 8 fue una Hombre, serie que hablando de la marcó hora a de una Chespirito, qué generación, coincidencia. generando Cine. risas y bonitos recuerdos, Cine. e incluso llegando a A mí ser me muy gustaba más famosa el Chapulín Colorado internacionalmente. que el Chavo del 8. Pero, detrás de esta serie, se esconden cosas muy oscuras. No entiendo, o sea, la seña de la paz Detrás de esta No entiendo cómo van a poner eso. serie, se esconden cosas muy El oscuras. tono de tu voz me relaja, como El día de hoy ASMR. conocerás, Gracias. desde el merodeador de la vecindad, hasta el final que se tenía pensado para el Chavo. Así que prepárate, porque hoy te traigo el iceberg del Chavo del No sé de 8. qué va el video, pero Doña Florinda es una vieja chancha dentro del programa. Sí, confirmo que sí. Vieja chancha. En Un iceberg. 1995, Roberto Gómez Bolaños publicó El Diario del Chavo del 8, un libro que por primera vez relataba el pasado oculto de su personaje más famoso. Según la narración, el Chavo tenía madre, una mujer que lo dejaba todos los días en una guardería para irse a trabajar, hasta que un día simplemente no regresó. Tras ser abandonado, el Chavo fue enviado a un orfanato, pero no duró mucho tiempo ahí. Aún siendo un niño, escapó. Comenzó a vagar por las calles, hasta llegar a una vecindad cualquiera. Fue ahí donde encontró refugio. Ahí conoció a una anciana que vivía sola en el departamento número 8. Ella lo acogió, le dio comida y techo, y se convirtió en su figura materna. Aunque, con el tiempo la mujer falleció. Sin embargo, el Chavo decidió quedarse en el mismo lugar. Por eso lo llamaban el Chavo del 8. Pues bola de mensos, porque la gente no puede vivir adentro de un barril. Yo vivo en el 8, por eso me dicen el Chavo del 8. Puse en la cabeza. No era para niños. El creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños, afirmó que esta serie nunca fue para niños, es más, ni sabía escribir para ellos. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Que yo siento que el recuerdo colectivo que tenemos del Chavo no es ni siquiera que lo queríamos ver porque sí, sino que es que nuestras abuelas, y bueno, mi abuela es la que veía el Chavo, yo no, pero yo siempre a veces estaba con ella, entonces por consecuencia veía el Chavo. Pero yo siento que uno conscientemente como niño ve cosas que no es como que uno quiera verlas, like, caricaturas entiendo, pero cosas como que no son de niños en sí, o sea, las ve porque sus papás lo están viendo. Buenas Darlux. Pero o sea, siento que mucha gente vio cosas cuando estaba niño, estaba adolescente, porque sus papás lo veían. A mí me pasaba muchas veces con el Chavo del 8, mi abuela veía mucho el Chavo del 8 y alguna que otra novela, entonces sí. O sea, claro que yo quería ver el programa número 1, o sea. ¿Qué es ese nombre en árabe? ¿Tú quién eres? ¿Qué es esto? ¿De qué es este emblema? No sabía. Pero bueno, que está bonito. Me recuerda un poco a Evangelion. Hola, hijos de XD, bueno, me repito. What the fuck? No, ¿qué es ese mensaje? Bueno, pero anyway, digo yo que es mi tío que te va a dar petróleo. Yo siento que un evento de Fighter Games. Ah, ok, pero ¿qué es ese nombre en árabe? ¿Por qué te pusiste un nombre en árabe? O sea, quiero entender el lore de por qué tienes el nombre en árabe. Es la primera vez que veo a alguien con un nombre en árabe. O sea, nunca has visto ese nombre, el de Mr. Loquendo. Les voy a contar algo de lore. Yo soy amiga de Mr. Loquendo desde hace muchos años. O sea, Mr. Loquendo y yo hablamos por WhatsApp. O sea, nos conocemos desde hace mucho. Y sé que ya no está en ese proyecto. Ahora está con el de Kaori K, que es como lo parecido a Mr. Loquendo. Es como un homólogo. Y yo me hablo mucho con él. O sea, y le tengo aprecio y eso porque yo le hablo desde que tengo como 17. Entonces, sí me cae bien, mi queridísimo. Diría su nombre, pero no lo quiero doxear. Entonces sí sé quién es Mr. Loquendo. Creo que todos nuestros nombres tienen lore. Sí, o sea, pero quiero conocer el de esa persona en árabe. O sea, quiero entender por qué se puso nombre en árabe. O sea, explícate un poco. Yo quiero entender.
Pero de todas formas, yo siento que cuando éramos niños, muchas de las cosas que veíamos no era porque queríamos verlas. O sea, algunas sí, por supuesto, pero otras era porque nuestra familia las veía y por eso las veíamos nosotros. Y yo creo que eso pasó mucho con el Chavo, pero es un recuerdo nostálgico, entonces por ende todos vimos el Chavo. Y por Lo las vean horas, en la niños, pura pero- mañana. Pero no lo hago dirigido a ellos. Ay, mi nombre Incluso solo me lo puse enojo en cuando árabe, me como dicen Twitch que agregó el alguien me soporte dice hace que es poco, para antes no niños. No, tenía. jamás he escrito para niños, ni sé, ni Ok. sabría cómo es escribir para niños. Muchos no lo saben, pero en el año 2000, en Brasil, se intentó hacer una copia de El Chavo del 8. El nombre del programa No era entiendo. Miguelito. Miguelinho. A réplica do Chavo do 8. Es un nombre Miguelito. No entiendo cómo se les ocurrió hacer una réplica del Chavo y tras de todo en portugués, o sea. Like, no. Me mola la música táctica de fondo, hombre, que estás hablando del Chavo del 8, no de los juicios de Salem. Así son los icebergs. Seu Madruga também. Não entendo por que fizeram isso, né? Não é do agrado de todo mundo. Miguelito fue una serie brasileña que prácticamente calcaba al clásico mexicano, una vecindad, niños interpretados por adultos, y personajes idénticos a El Chavo, Kiko, Ñoño, y La Chilindrina, Ay, aunque con otros nombres. tiene mucho El presupuesto propio para hacer El Miguelito era Chavo. una versión disfrazada del Chavo. Lilica era una calca de La Chilindrina, Bolao, de Ñoño, y Marquinhos, una copia directa Oigan, de una Kiko. cosa. El origen de esta serie comenzó tras la vean salida esto. del Chavo del 8, Bolao, de Ñoño. Es que Ñoño no es gordo, o sea, es la ropa, eso es lo que no entiendo, porque todavía no, Ñoño ni el Chavo era gordo, es decir, era gordo. Pero este Ñoño es la ropa, o sea, le pusieron como 5 camisas para que se viera gordo. Pero no es gordo, no entiendo, es que para que calce tiene que verse así, wow. Y Marquinhos, una copia directa de Kiko. El origen de esta serie comenzó tras la salida del Chavo del 8 de la televisión brasileña. En ese país, la serie, conocida como Chaves, había sido un fenómeno transmitido durante años por la cadena SBT. Cuando los No problemas entiendo cómo había económicos público para impidieron eso. renovar los derechos con Televisa, algunos productores brasileños vieron una oportunidad. Todos de pero en vez acuerdo de en que el crear mejor algo personaje del Chavo es original, Don Ramón y el más intentaron basado en replicar la Godínez. fórmula. De hecho, Godínez tenía muchísimas cosas que, o sea, yo le entiendo. Que, o sea, tenía lógica lo que decía. Era una persona inteligente dentro de lo que cabía, ¿no? Y el mejor personaje del Chavo es Don Ramón. Es que Don Ramón estaba enojado con la vida, pero muchas de las cosas que decía tenían lógica. De hecho, a mí, Don Ramón me recuerda un poco a BoJack Horseman. O sea, en ciertas cosas se parece a BoJack. Como en ciertos pensamientos. O sea, estaba enojado con la vida, pero tenía razón de estar así. Se emitieron 5 episodios y luego desapareció. 5 Detrás de episodios y cámaras, murió. todo fue aún más extraño. El director Milton Neves y el supervisor Homero Salles insistían en que Miguelito no tenía nada que ver con el Chavo del 8. Y decían que se habían basado en Plaza Sésamo. Incluso el Plaza actor Sésamo. principal, Plaza Eduardo Estrella, Sésamo. declaró que los productores evitaban mencionar cualquier inspiración mexicana. Y me recuerda a BoJack que anoche vi la última Supuestamente, temporada jamás y habían visto por El tercera Chavo, vez. pero el parecido era Tristísimo. tan Yo evidente dejé de ver que la BoJack porque audiencia era no demasiado tardó en deprimente. señalar el plagio. Yo vi BoJack cuando tenía como 15, 16 y nunca más lo volví a ver porque era demasiado triste. Porque vivía en un barril. Aunque ya aclaré en el comienzo que el Chavo vivía en el departamento número 8, vimos al Chavo meterse al barril en varias ocasiones. Pero, ¿por qué? Esto lo aclara el mismo Chavo en un episodio. ¿Cuánto parece? Lo que pasa es que a veces me meto al barril, pero me meto nomás por... Pues así, nomás de outside, sí. En teoría, ese es el lugar seguro para el Chavo. Una teoría muy mencionada es que los personajes de Sebas. Chespirito forman parte de un extrañé? multiverso. Por ejemplo, Ya está en se esa etapa maneja la de hipótesis jubilar. de que el Chompiras Sí, de es hecho. el Chavo en la edad adulta. Al no poder superar su situación precaria, eventualmente se volvió ladrón. Una teoría triste y algo perturbadora de contemplar. Aunque en otro multiverso, el Chavo se vuelve el Chapulín Colorado cuando encuentra el chipote chillón. Y en otra versión, lo adoptaron y le dieron educación, y así estudió y se convirtió en el Dr. Chapatín. ¿Tú qué No, piensas de qué buen esta lore. teoría? Porque esos personajes se miran en Che. Uno de los detalles más curiosos del universo creado por Roberto Gómez Bolaños,
es la repetición constante de la CH en sus personajes, Vengo cagado como de miedo, ayuda. ¿Por Chespirito, qué? ¿Qué pasó? Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, El Chavo del Ocho, Chipote Chillón, y El Chanfle. Durante una entrevista, el propio Gómez Bolaños explicó que, en un principio, la coincidencia fue completamente accidental. Sin embargo, cuando notó la repetición, decidió adoptarla como una especie de marca personal. A partir de ahí, lo empezó a hacer intencionalmente. Me puse a ver un meme Todos, que con la todos sus parte nombres final. empiezan con Che, no sé si lo hayan notado Oh. ustedes. Chespirito, Chapulín, Chapatín, Chavo, Chanfle, Chipote, Chillón. ¿Y por qué eso, Roberto? Primero fue casual. Es como Chile también. Todo lo bueno empieza con Che. Todo lo bueno empieza con Che. Primero fue casual y después cuando me di cuenta de esa casualidad, ya lo fui haciendo intencionalmente, fríamente calculado. Perfecto. A ver, acá tengo... ¿Quién copió el Chavo del 8? Después de que Carlos Villagrán se haya salido del programa, inició un nuevo proyecto junto a Ramón Valdez. Este nuevo proyecto se llamaba Perrico. En esta nueva serie, podíamos ver cómo Kiko replicó dinámicas, gestos y frases del Chavo. Aquí te dejo un ejemplo. Era un cosplay. Bueno, Federico, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar? Usted tuvo la culpa para que se atravesó con la silla. ¿Que la silla se mueve? Sí, mire. ¿Ve cómo se ¿Qué? mueve? Quiero decir que si la silla cambia de lugar. Sí, ayer estaba del otro lado de la calle. Y también te tropezaste conmigo. Porque también usted se atravesó. Era como un cosplay de las escenas del Chavo. Pero usted tuvo la culpa porque yo venía aquí le dando una escoba y usted se atravesó con la silla. Yo me atravesé con la silla. ¿Es que la silla se mueve? Sí, mire. Ya vas. Quiero decir que si la silla cambia de lugar. Sí, ayer estaba en el otro patio. Y también en el otro patio te tropezaste conmigo, Che. Sí, porque usted tuvo la culpa porque se atravesó. ¿O me va a negar que me hubiera... La serie pasó desapercibida, haciendo que la cancelaran después de 29 episodios. Bueno, 29 episodios es algo. Aunque no se hable de este tema en la serie, se sabe que la esposa de Don Ramón murió cuando estaba dando a luz a la Chilindrina. Lo único que podemos ver de ella, es esta foto de cuando se casó con Don Ramón. Oh my god. ¿Por qué no aparece la Chilindrina en el Chavo animado? Si has llegado a ver el Chavo animado, te habrás dado cuenta de que la Chilindrina Carlos Villagrán no nunca aparece entendió en que este. Kiko era La gracioso razón por los de guiones de esto Chespirito fue y la que en química con el elenco. Sí, de hecho. 1994, María Antonieta de las Nieves, mejor Varianto. conocida como la Chilindrina, registró como suyo el personaje, por lo cual, ni Chespirito, ni ninguna otra persona podía usar el personaje. Es que sí, o sea, Kiko era gracioso porque era como tan idiota. En una escena que no fue parte del Chavo del Ocho, sino del programa de Kiko, se grabó la última Buenas, escena que buenas. Ramón Valdés grabó en su vida. El capítulo se llamó El duelo en el Es que panteón. todos se apoyaban Ahí, y uno Kiko podía y otros sobrevivir sin el niños otro. se retaban pues, a visitar por el eso cuando panteón salió de se noche sintió que para ver faltaba quién algo. tenía más Es que entre valor. todos había Pero como una entonces, comunidad, Kiko entonces se era perdía como entre la divertido oscuridad por eso. y unos minutos después aparecía Don Ramón a buscarlo. Entra al panteón con un efecto de una bruma, y se pierde. Poco después, Que voy. el actor falleció de cáncer. Resulta inquietante saber que esa fue su última aparición en la televisión. ¿Cómo? Si bien, lo siguiente no tiene nada que ver con el Chavo del Ocho como tal, sí tiene que ver con Roberto Gómez Bolaños. En un programa que se emitió originalmente entre 1970 y 1971, llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, María Antonieta de las Nieves estaba entrevistando al Dr. Chapatín, y le pregunta lo siguiente. Vamos a continuar. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de 14. Ándale. Avergüenzo Yo no entiendo para esos años, o sea, yo sé que ya toda la cuestión moral de que no hay que meterse con gente muy joven si usted está muy viejo y todo eso. Sé que actualmente se habla mucho de eso y se habla del grumeo, pero en esos años me resulta impresionante como ese tipo de chistes daban risa, o sea, tipo nadie le pasaba por la cabeza que eso era un problema y ese tipo de chistes eran la carrera entera de un montón de actores, o sea, ¿eres mexicana? No, no soy mexicana.
Pero de todas maneras es como que a mí me sorprende, como actualmente sí es un problema para muchos, pero en esos años a todo el mundo le valía y es como, qué raro, ¿no? Como una cuestión cultural, o sea, antes era gracioso que los hombres se decían de mujer, ahora no mucho. Es que, de hecho a mí me pasa mucho que estaba viendo en TikTok este tipo de cosas, esos chistes donde sale cierto TikToker o yo que sé con peluca y yo sé que lo hacen como que, o sea, como que no es una caracterización o que mínimo están actuando bien, sino que es como por burlarse, entonces paso el video y sigo con el siguiente. Pero hay algunos que sí se meten mucho en la trama, o sea, entonces sí me da risa, pero muchos de esos son como burlas, como muy al descaro, entonces X. Todo funciona en un conjunto como si fueran engranajes, un engranaje solo no hace nada exacto, o sea, yo creo que fue por eso. Siento que se hacía el chiste como crítica social. O sea, sí, de hecho. Germán cuando se ponía un pañuelo para interpretar a una mujer, es que yo creo que hay veces que cuando cierto streamer o youtuber o tiktoker o yo qué sé, lo hace y en serio sí tiene algo gracioso que decir, o sea, ahí sí da risa, pero hay veces que lo hacen como mucho desde la burla para interpretar a la novia loca o algo así y ahí ya no da ni mierda de risa, o sea, se están proyectando, entonces es como que no me da nada de risa. Cuando Jetpiri te tira un blackface. ¿Cuándo fue eso? Wow. Me ver, doctor Chapatín, enamorar niñas menores de edad. Falso. Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Siento que se puede hacer de una forma no ofensiva. Sí, exacto. En su momento este chiste pasó desapercibido, y en la actualidad se pudo recuperar ese metraje. ¿Tú qué opinas de esto? Ya les dije. Dependiendo de, pero como lo hizo, no dio risa. Nivel 3. Circulan múltiples rumores, y ciertas declaraciones como la de Carlos Villagrán, que sugieren que el elenco de Chespirito ofreció funciones pagadas por narcotraficantes como Pablo Escobar y otros capos. Eres Entonces, colombiana. yo, cuando fue todo el grupo del Chavo del 8, menos yo ya estaba fuera del grupo. Ellos sí trabajaron. Ellos sí trabajaron. Se llegaba a ver con tintes de comedia un hombre mayor detrás de muchas jóvenes. Rollo Betibú, Bragma, el maestro Roshi. O sea, sí, yo soy de mi casa, querido. Yo soy de mi casa, nací en mi casa y nací en mi pensamiento. Dependiendo del día, puedo variar la personalidad. Se ligaba a ver con tintes de comedia un hombre mayor detrás de mujeres. O sea, yo no sé si eso de hecho del maestro Roshi es cierto, porque ustedes yo no sé si recuerdan cuando sucedió esto de cuando dan Dragon Ball Z y él estaba corriendo detrás de Bulma y Bulma se supone que tenía 18 años o tenía 17, no recuerdo bien. O sea, era como un viejo verde y yo creo que desde el punto de vista de cómo él se comportaba daba algo de risa, o sea, es como el humor de Family Guy donde la mayoría se basa en una crítica social comparada al de South Park, que es parecido pero mucho más ácido, o sea, sí. Una cosa con South Park es que South Park siempre lo veo como crítica social, pero o sea, muy desde la crueldad y muy desde la víscera, o sea, como que habla muy fuerte. Y por eso es que da risa porque son muy crudos, pero Family Guy es como más chill, o sea, es como algo que yo puedo poner a las 12 de la noche y no le pienso tanto. Pero South Park también es como eso, pero es un poquitito más fuerte, ¿verdad? O sea, el maestro Roshi sí es lo que piensas, pero como ya está aceptado por varios. O sea, la gente romantiza muchísimos animes donde hay cosas que no necesariamente son buenas. Sí, hasta ahí la dejo. Tenía razón. Sí, ahora. Menciones satánicas. Aunque exista un rumor acerca de que Roberto Gómez Bolaños hizo un pacto con el diablo, no hablaré acerca de ese tema, ya que es solo eso, un rumor. Lo que sí quiero Pero también en mencionar este Japón iceberg eso está muy es turbio en acerca de las 2025, diferentes sí. referencias Es satánicas una que cultura se ha distinta hecho a en la de serie. Latam. Ay, el O viejo. también el nombre que tenía el perro de Doña. Yo siento que muchas de estas cosas sí las hacían al propio, porque como en esos tiempos no le ponían tanta atención a estas cosas, porque, o sea, actualmente prendes una compu y ahí buscas las cosas que quieres encontrar, pero como actualmente está grabar la pantalla, las cosas están en Netflix y las ves detenidamente, pues te das cuenta, pero en esos tiempos, ¿quién le ponía atención a estas cosas? O sea, Clotilde. ¡Satanás! ¡Ven acá, Satanás!
¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Estuvo mal, pero en sus tiempos nadie se fijó. El medallón de Kiku. Según una teoría que circula en internet desde hace ¿Qué años, recuerdos? En la antigüedad se Villagrán acusaba tenía en las su cosas poder de un satánicas, medallón ahora se maldito, les acusa de un woke. accesorio Sí. que, supuestamente, anticipaba la muerte de los actores del programa. La pieza, según esta leyenda urbana, era una especie de esfera metálica, decorada con una calavera en el centro, y rodeada por 7 letras. Para los fanáticos de las conspiraciones, esas letras representaban las iniciales de los miembros del elenco, y marcaban el orden en que morirían. R. Ramón Valdés, falleció el 9 de agosto de 1988 a causa de cáncer de estómago. A. Angelines Fernández, conocida como Doña Clotilde, murió el 25 de marzo de 1994. R. Roberto Gómez Bolaños, el creador y protagonista, falleció el 28 de noviembre de 2014. R. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, murió el 17 de junio de 2016. El detalle inquietante es que los 3 primeros nombres del medallón, Ramón, Angelines y Roberto, sí murieron en ese mismo orden. Pero después, la secuencia se rompe. Rubén Aguirre falleció antes que María Antonieta de las Nieves, alterando el supuesto patrón. Sin embargo, Carlos Villagrán ha negado todo esto. En entrevistas pasadas ha aclarado que sí posee un medallón, pero que la imagen viral fue alterada digitalmente. Asegura que las letras no existen en el diseño original, y que toda la historia es producto de una manipulación en internet. Chavo significa la diablo, sí. Se dijo durante mucho tiempo que un acosador, o merodeador, entraba al set del Chavo del 8, para ver a los actores de cerca, y que incluso, se lo llegó a ver asomándose por puertas o ventanas, mientras grababan los episodios. Yo sería. Sin embargo, en la página, La Vecindad CH, se contactaron con Edgar Vivar, quien dijo lo siguiente. Me parece increíble cómo algunas personas pueden inventar toda una historia a partir de un detalle fortuito. Yo no tenía conocimiento de lo que se menciona sobre ese supuesto merodeador, pero fue a raíz de ese, ni siquiera lo llamaría reportaje, que surgió todo este interés en algo totalmente casual. Estoy convencido de que quien se asoma por la ventana en ese capítulo es alguien del mismo equipo de producción Ahora sí o se algún quita extra, el tiro. ya que se trata del episodio de la fiesta de la buena vecindad, donde aparecen más personajes de lo habitual. El rumor fue desmentido por Edgar Vivar. Nunca existió un acosador en la vecindad, pero sí existieron personas del staff, que quizás aparecieron sin querer queriendo en algunas escenas. Seguro si lo hice, se está quitando la funa. Los capítulos censurados del Chavo del 8. Aunque la serie contó con 330 capítulos, existieron un par que fueron censurados por distintas razones. Uno de ellos relata un sueño que tuvo el Chavo, en donde Doña Clotilde y Don Ramón se casan. El motivo por el cual fue retirado y nunca más transmitido al aire, fue que el profesor Girafales salía vestido de cura, lo que provocó un fuerte roce con la Iglesia Católica, pues a pesar de estar disfrazado así, coqueteaba con Doña Florinda. Como si no lo hicieran siendo locuras, o sea, uy, no. El otro motivo que llevó a la producción a censurar un capítulo, fue el exceso de violencia. En esa ocasión, se observa a Don Ramón trabajando con una sierra en el patio de la vecindad, y accidentalmente se corta un dedo por culpa del Chavo. Ay. Después de esta secuencia, hay una escena de golpes brutales en contra del señor Barriga, que lo dejan ensangrentado. Esta fue una de las primeras veces que el programa dejó ver sangre en su historia. El Chavo iba a morir. What? Roberto Gómez Bolaños planeó que el Chavo muriera atropellado por un auto, cuando Hay este gente que le intentara cuesta, salvar ¿verdad? a un Sí, niño. no entiendo. Y aunque la escena del murió Chavo bien fácil, o sea. no se grabaría, si se pensaba grabar a los personajes de la vecindad llorando desconsolados y despidiéndose del Chavo. Con esto, el comediante pretendía transmitir un mensaje de amor sobre la nobleza y bondad del protagonista. Sin embargo, la hija de Chespirito, Graciela Gómez, quien es psicóloga, le dijo que ese final causaría un efecto devastador entre los televidentes, principalmente en los niños.
Por lo cual, Roberto Gómez Bolaños decidió mejor dejar vivo al personaje. Por supuesto, cómo no. La muerte fue una cortina de humo, posiblemente. Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al Chavo, murió un 28 de noviembre del 2014 a los 85 años, debido a problemas de salud relacionados con su insuficiencia respiratoria. Sin embargo, a solo 3 días de su fallecimiento, se le hizo un funeral y un homenaje que parecía planeado desde antes, ya que se contó con un desfile, disfraces, estatuas, coreografías y hasta una carroza personalizada. Y resulta extraño que lo hayan hecho en tan poco tiempo, además de que Televisa cortó todas sus transmisiones para hacer un especial del Chavo del Ocho. Además, se dice que el ataúd donde llevaban a Chespirito estaba vacío. Se dice que hicieron todo esto para desviar la atención sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre el 26 al 27 de septiembre del 2014, por lo cual, no resulta extraño que la presidencia de ese tiempo haya hecho tal cortina de humo. Si quieren un video hablando más a fondo sobre este caso, déjenmelo saber en los comentarios. Qué duro. O sea, yo siento que esas muertes Pero bueno, mediáticas... espero que te haya gustado el video. Sí, yo siento que hay veces que ciertas cosas, como de que ciertas muertes o como lo tratan, son cortinas de humo, porque han habido fallecimientos más importantes o más, no digo que uno u otro sea más irrelevante, ¿no? Pero hay algunos que han sido mediáticos y no les dan la misma atención que a otros, y yo creo que firmemente sí existen las cortinas de humo, o sea, sí tiene lógica.